Muy buenos días, Dios me le bendiga. A su hermano y amigo José Raúl Quiró, el quien le habla de la iglesia Fuego Celestial, la cual dirigen nuestros pastores Mayra e Israel Lugo. Vamos a darle continuidad a lo que en la semana pasada estuvimos hablando, obedeciendo a su llamado. Amén. Así que vamos conmigo rápidamente al libro de Primera de Reyes, capítulo 1 en adelante. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Amén. Así que leemos de la Biblia. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Aleluya. Dice, ahora bien, Elías, el de Tibita de Galá, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Siquén, al este del Jordán. Vamos al versículo 13 del mismo capítulo 1. Vamos a estar hablando, acá no está hablando de la viuda de Sarepta de Sidón. Dice el verso 13: no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensaba hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tiene y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del arro, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Verso 15. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y sus hijos, como también para Elías. Padre, gracias por tu palabra. Dios siga derramando su palabra en nuestro corazón. Aleluya. Vamos a estar hablando un poco de Elías y ver cómo nosotros podemos aplicar lo que acabamos de leer en la vida de nosotros y en la vida diaria. Aleluya. Dice Elías, un pequeño boquejo, ¿verdad? Elías, un profeta de Dios, cuyo nombre significa mi Dios es el Señor. Vino desde Tibita en Galaad, pero no se sabe nada de su familia o de su nacimiento. La primera vez que nos encontramos con Elías es en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, cuando de repente aparece para desafiar a un malvado rey, Acab, quien gobernó el reino del norte desde el año 874 hasta el año 853 a.C. Elías profetizaba una sequía que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de Acab. Eso se encuentra en lo que acabamos de leer. Advertido por Dios, Elías se esconde cerca del arroyo de Querín, donde es alimentado por los cuervos. En la medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra, Elías se encuentra con una vida en un país vecino, y a través de su obediencia, la petición de Elías, Dios provee suficiente comida para él, la mujer y sus hijos.
milagrosamente la tinaja de la harina y la vasija de aceite de la viuda nunca escaseó ni disminuyó. Eso se encuentra en lo que acabamos de leer. Aleluya. Muy interesante. Cuando hablamos del profeta Elías, sabemos mucho de que es el hombre del fuego. Es el hombre que obedeció a Dios para que reconciliara al pueblo de Israel con el Señor. Ya que sabemos de que el pueblo de Israel estaba perdido en la idolatría, estaba perdido en siguiendo a otros dioses. Pero qué interesante de que Elías se movió bajo la obediencia de Dios para reconciliar al pueblo de Dios descarriado, para traerlo hacia los pies del Señor. Aleluya. Elías, número uno, fue uno de los propulsores de los avivamientos de la historia del reino del norte, ya que el rey acá, seducido, ¿verdad?, o influenciado por su esposa Jezabel, ella empezó a construir altares. Hoy en día nosotros, como hombres de Dios, como ministros del Señor, hemos inconscientemente puesto altares en nuestra vida. No altares físicamente, pero sí altares espiritualmente. Como por ejemplo, a veces se nos delegan funciones y nosotros por X o por Y razón entendemos de que no podemos hacerlo. Y automáticamente, por eso, gloria a Dios que estamos hablando de Elías, ya que Elías es el antepasado de Juan el Bautista. Amén. Nos dice que Juan el Bautista vino con el poder de Elías para reconciliar, amén, las ovejas perdidas de Israel. Entonces usted va a ver que prácticamente es la misma acontecimiento. El pueblo está descarriado, Dios levanta a un profeta y lo reconcilia. Aleluya. Pero como el tiempo avanza, yo quiero que usted, amado amigo que me está mirando, entienda algo. No se enfoque en su limitación. Enfóquese en la palabra de que Dios le ha declarado sobre su vida y sobre la vida de su familia. Usted, como sacerdote, como representante de su casa, usted tiene que levantarse, aleluya, con la autoridad de Cristo, y aquello que le está haciendo la guerra, usted diga, aleluya, no a la negatividad, no, aleluya, a la pesadez, no, aleluya, al desánimo. Tenemos que levantarnos como varón de guerra, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que Dios te ha mandado a hacer. Usted sabe lo que Dios le ha mandado a hacer. Tenemos que obedecer a su llamado. Así como Elías, que tuvo limitaciones. El hombre fue depresivo. Luego que usted sigue estudiando, era un tipo que era inestable emocionalmente. Por eso que Elías, yo puedo decir que es un tipo de la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos a estudiar la cualidad de Elías, usted va a decir, pero Elías no reunía los recursos para él tener un ministerio como el que él tuvo. Así somos usted y yo. Nosotros no reunimos los recursos para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, pero qué bueno que Dios llama a gente que entiende de que no tiene la fuerza, a gente incapacitado para Él capacitarlo. Poderoso es Dios. Y es por eso que yo en estos pequeños minutos vengo a decirte a ti, levántate en el nombre de Jesús. Aunque tenga limitación, aunque esté pasando por lo que esté pasando, levántate en Dios y haz lo que te ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque tú eres el quien va a reconciliar a tu familia para Cristo. Así como Elías, cuando los Baales, que el pueblo estaba descarriado, así Dios lo levantó a Elías y reconcilió. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre de testimonio. Así como Elías lo era un testimonio. Dice que su Dios es mi Dios. El nombre de Elías, significado del nombre de Elías,
Así que yo quiero animarte a que no importa lo que esté aconteciendo a tu alrededor, a que te cuenten la cueva y Dios va a proveer. Sí, Dios va a proveer, porque ¿cómo usted me explica que en medio de una sequía Dios proveyó para Elías? Eso no tiene explicación teológica, pero Dios proveyó para Elías. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y no te preocupes. Eso siento en mi corazón decirte. No te preocupes, Dios va a proveer. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Él va a proveer. Así que solamente nos resta a nosotros confiar en lo que Él ha declarado en la vida de nosotros. Que es difícil, sí es difícil, no es fácil. Pero dile al débil fuerte soy, dice la Biblia. Amén. Así que gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén.